Bueno, mis hermanos, bienvenidos entonces a la clase número 4, semana 4 del curso de Teología Propia. Seguimos viendo los nombres, ser y atributos de Dios. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en los nombres personales de la Trinidad. Ese va a ser el tema que vamos a cubrir en esta noche. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano de nuestro Dios. Padre bueno, queremos agradecerte de nuevo porque Tú has decidido revelarte, Dios, a nosotros. Has tenido a bien dar a conocer tu nombre, explicar tu nombre, darnos el contexto, Dios, y proveernos, Padre Santo, realmente de esta dicha que es conocerte a ti en tantos matices, tantas maneras que te muestras en las Escrituras, y sabemos que no es toda tu gloria la que podremos ver de este lado del cielo, pero te alabamos y te bendecimos porque en medio de esas páginas podemos conocerte verdaderamente, podemos conocer tu carácter, conocer tu ser, conocer lo que te gusta, oh Dios, y aprender a andar delante de ti, aprender a adorarte cada día mejor. Gracias por ese privilegio de gracia que nos has dado, y te rogamos que continúes preparando nuestros corazones, nuestras mentes, y guiándonos, oh Dios, en esta vida para ensayar, para ese momento en que nuestra teología sea perfeccionada cuando te veamos cara a cara. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hemos visto los nombres de Dios, ¿verdad? Ya vimos su nombre personal, vimos algunos nombres adicionales, podríamos ponerle así, ¿verdad? Y hoy nos vamos a dedicar a estudiar propiamente los nombres personales de la Trinidad. Ahora, cuando hablamos de las personas de la Trinidad, usualmente hemos dicho que hay cierto bagaje filosófico detrás del vocabulario que tiene que ver con las personas. Cuando decimos persona, naturaleza, ¿verdad? Hacemos esa distinción, por ejemplo, en la persona de Cristo, que existen dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero que entre ellas no se mezclan. Hemos hablado de que en la Trinidad existen tres personas en un mismo ser, ¿verdad? O una misma esencia, o una misma naturaleza, podríamos decir. También ese vocabulario, naturaleza, esencia, persona, todo eso es filosófico, tiene un gran peso filosófico, ¿verdad? No es la concepción de persona tal vez que nosotros tenemos hoy moderna, pero no nos vamos a detener a estudiar los conceptos filosóficos de persona, naturaleza, etc., sino que nos vamos a dedicar en esta noche a entender cómo Dios se dio a conocer como un Dios trino en el Nuevo Testamento. Recordemos que vimos la semana pasada que Dios primero se dio a conocer, Él reveló su nombre y luego se dedicó a explicar el significado de su nombre a través del Éxodo, a través de su revelación en el monte, ¿verdad? Vimos cómo Dios, digámoslo así, hace un comentario sobre su propio nombre y explica o define su propio nombre. Hablamos de su ser absoluto cuando se presenta a Moisés por primera vez en la zarza, ¿verdad? Él le dice yo soy Yahweh, y luego le dice qué significa eso, ¿verdad? O más bien antes le dice yo soy el que soy, el que tiene el ser o la existencia absoluta en sí mismo. Luego se revela en el Éxodo como el Dios poderoso, el Dios que tiene poder en sí mismo, el Dios de poder absoluto. Se revela después en el monte Sinaí como el Dios de misericordia. Y con eso terminamos la semana pasada. Pero el punto es que es Dios dándose a conocer, Dios diciendo su nombre, y luego Él explica qué significa o hace un comentario sobre quién Él es. Eso mismo ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Dios se da a conocer ahora como el Dios trino. En el progreso de su revelación, Él se da a conocer de manera un poco más explícita como un Dios que existe en tres personas. Entonces vamos a ver los nombres personales de la Trinidad, que si recuerdan, hablamos la semana pasada de nombres relacionales, ¿verdad? O nombres relativos de Dios y nombres absolutos de Dios. Bueno, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, pero los nombres absolutos es como Dios en sí mismo, no con relación a nadie más. Y luego están los nombres relativos, cuando Dios dice que Él es Padre, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos, el pastor y las ovejas, el redentor y los redimidos, etc.
Pues resulta que dentro de la Trinidad, las personas de la Trinidad, encontramos nombres relativos, ¿sí? Pero no son relativos externos, como en el caso de Padre y nosotros hijos, sino que son relativos dentro de la misma Trinidad. Y entonces tenemos al Padre, ¿verdad? Tenemos al Hijo eternamente engendrado del Padre, hay una relación ahí, y tenemos al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces hay relaciones dentro de la Trinidad y se manifiestan en estos nombres que Dios va a dar a conocer. Entonces son relativos, sí, pero no son relativos con algo externo, son relaciones internas dentro de Dios mismo. Vamos a ver, hay dos distinciones que podríamos hacer en cuanto a los nombres relativos de Dios en este caso. No sé si es un poco complicado, pero igual lo vamos a tocar, por lo menos para que quede ahí y ya luego lo puedo profundizar. Pero existen acciones transitivas, ¿verdad? Y existen acciones inminentes. Una acción transitiva es si yo realizo algo sobre otra cosa. Por ejemplo, si yo construyo una casa, esa es una acción transitiva. Usamos mucho eso en la gramática. Patear la bola, por ejemplo, patear una bola es una acción transitiva. Pero si yo les digo, estoy pensando en mis vacaciones favoritas, ahí no hay una acción transitiva. Eso es algo que está ocurriendo solamente dentro de mí, ¿cierto? No hay una transición, no hay un efecto transitivo. En el caso de las relaciones de Dios, o las relaciones dentro de la persona de Dios, tienen esa característica inminente. Son relaciones que ocurren dentro de Dios mismo, no son transitivas en el sentido de que no son para con criaturas, no son para con nadie externo a Dios mismo. Yo sé que pensar en la Trinidad y hablar de la Trinidad siempre conlleva cierto grado de complejidad y profundidad. Entonces sabemos que estamos hablando de algo bien misterioso, bien difícil. Así que si de momento se sienten perdidos, si hay algo que no está calzando, que no está cuajando, no se sorprendan, no se asusten y no duden en preguntar, ¿verdad? Que el tema de la Trinidad es complicado ya en sí mismo. Ok, pero a eso es a lo que quería referirme un poco, nada más para tenerlo presente. Entonces, se puede hacer una distinción de este modo entre la producción que Dios hace de las criaturas y la producción, vamos a poner un poco entre comillas, que Dios hace en sus personas eternas. La Biblia habla en términos de producción incluso dentro de la Trinidad, ¿cierto? Y acabo de utilizar el ejemplo del Hijo que es engendrado del Padre. Allá hay una producción, pero es un tipo de producción diferente. No es la misma producción que se da entre las criaturas, ni es la misma producción que se da entre Dios y las criaturas. Es una producción eterna. Se le conoce así en los credos y en las confesiones como el Hijo eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo que procede eternamente del Padre y del Hijo. La Biblia usa ese tipo de analogía para hablar de las personas de la Trinidad. Pablo en 1 Corintios 2:11 nos dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí hay una realidad en nosotros, ¿sí? Nuestro espíritu es el que mejor conoce nuestros pensamientos, ¿cierto? Y luego dice, asimismo, entonces ahora nos lleva a algo superior, misterioso, en la persona de Dios, o en el ser de Dios, en las personas de la Trinidad. Dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y se da esa distinción dentro de la Trinidad. En esas categorías, entonces, estamos hablando de relaciones inminentes. Más adelante me voy a meter un poco más en lo de la generación eterna del Hijo y la procesión eterna del Espíritu Santo. Pero vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento que nos presentan los patrones de estos nombres divinos relacionados con la Trinidad. Como les dije, en el Antiguo Testamento Dios se revela por nombre, ¿verdad? Y una vez que da a conocer su nombre, la respuesta del pueblo es que puede invocar su nombre. Y lo vimos con Moisés. Dios se da a conocer como misericordioso, entonces logra invocar a Dios ahora sí como misericordioso. Y terminamos con esa nota bastante rica de la misericordia de Dios
después de que Él se reveló como misericordioso y como Moisés responde. Algo similar pasa con la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En la Trinidad vemos que Dios empieza a dar a conocer como trino y el pueblo de Dios, la iglesia, hasta nuestros días, empieza a responder y a invocar el nombre de Dios como trino. Podemos pensar, por ejemplo, en el final de Mateo, ¿verdad? Al final de Mateo, cuando Jesús asciende, les dice: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí todos los creyentes, y en las cartas lo vemos constantemente, el uso de los nombres de la Trinidad. Y ahora hay como una comprensión más profunda porque Dios se ha dado a conocer de una manera más profunda, se ha dado a conocer como trino. Esta revelación se da, sí hay pistas, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Y de hecho el Nuevo Testamento toma mucho del Antiguo para sustentar la realidad de que Dios existe en tres personas. Pero propiamente esa revelación se da con mayor riqueza o más claridad en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy buenos de esto. Muy bien, entonces, vayamos a Marcos capítulo 1. Vamos a empezar por él. Marcos capítulo 1. Tenemos que entender algo antes de meternos en la narrativa de Marcos, y es que en la Biblia las narrativas o las narraciones, las historias no dicen la doctrina, sino que como que muestran la doctrina, no la dicen explícitamente. Cuando vemos las cosas que ocurren en los evangelios, las cosas que ocurren en Hechos, que son historias, son narraciones que un historiador nos está contando, o un cronista, ¿verdad? No es que se detiene a hacer un comentario teológico de qué significa esto. A veces sí, ¿verdad? Juan es uno que hace muchos comentarios teológicos y en ocasiones los evangelistas lo hacen, pero muchas veces los eventos simplemente nos los cuentan y de alguna manera nos muestran la doctrina, pero no nos la están diciendo. Eso es lo que vamos a ver que está ocurriendo en Marcos capítulo 1. Marcos inicia su evangelio haciendo referencia a algunos textos claves del Antiguo Testamento, y esto es importante. ¿Qué es lo que dice Marcos? Vamos a ver, en el versículo 1, lea Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Okay. ¿A qué hace alusión ahí? ¿Qué les parece? Es un poco evidente, ¿verdad? Principio. Es evidentemente una alusión al Antiguo Testamento. Génesis empieza exactamente igual o utilizando la misma palabra en el principio, ¿verdad? Entonces tenemos una alusión leve. Juan hace una alusión mucho más rica y más profunda a Génesis, pero Marcos está haciendo lo mismo. Y recordemos, su audiencia sabe de lo que está hablando. Entonces él menciona este principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y así como Génesis narra el principio de todo, Marcos está narrando un nuevo principio, por decirlo así, lo mismo que Juan. Un nuevo principio, el principio que se da a partir de la predicación del Evangelio, a partir de la obra de Cristo, a partir del contenido del Evangelio de Marcos específicamente, que es lo que él está introduciendo. Y luego hace una mención a varias profecías, un par de hecho de profecías del Antiguo Testamento. Más fácil si tengo un vídeo aquí, no creo que está cambiando. Ok. Entonces vean Marcos versículo 2, tenemos un par de referencias. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es curioso, porque dice, como está escrito en Isaías el profeta, pero la primera cita no es de Isaías, es de Malaquías. Y la cita de Malaquías me gustaría que la busquemos.
La cita de Malaquías se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Nada más por el momento, no nos vamos a adentrar, pero van a notar o deberían notar una diferencia en la forma en que está presentada la profecía de Marcos, la cita de Marcos y la profecía en sí en Malaquías. ¿Quién puede leer la de Malaquías? Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ok, muy bien. Sí, No, hasta ahí está. Eso es lo que cita Marcos, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero, dice Marcos, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hay una diferencia de personas. En Malaquías está hablando en primera persona. Envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino, ¿verdad? El cual preparará el camino delante de mí, o preparará mi camino. Pero en Marcos es diferente la cita. En Marcos es, y aquí yo envío, hay alguien que está hablando, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahora hay dos personas. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Nos vamos a quedar ahí, ahorita vamos a profundizar en eso, pero ya empieza a darse pistas como de que hay más de una persona hablando. Parecido a lo que sucede cuando David dijo mi señor a mi señor, o dijo el señor a mi señor, ¿verdad? Hay un diálogo ahí entre aparentemente personas divinas. Eso es lo que parece que está ocurriendo, pero identifica a un personaje que va a ser clave en el principio de todos los evangelios, que es el personaje de Juan el Bautista. Él es ese mensajero que va adelante preparando el camino, Juan el Bautista. Entonces hay temas relacionados con esta profecía de Malaquías, y tenemos ahora sí la cita de Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 40, correcto, versículo 3. El tema de Isaías en general es que así como hubo un éxodo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, así va a haber un nuevo éxodo cuando Dios traiga a los exiliados de vuelta a Jerusalén. Esa es básicamente la comparación que hace Isaías. Así como hubo un éxodo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, así va a haber un nuevo éxodo cuando los redimidos, cuando los exiliados, sean traídos de vuelta a Jerusalén. Y entonces tenemos voz del que clama en el desierto, el elemento del desierto repetido, ¿verdad? Con el éxodo, tanto el éxodo el libro de Éxodo como el éxodo del regreso de los exiliados. Caminos por el desierto, cuerpos de agua, ¿verdad? Juan está bautizando junto al Jordán, y pues obviamente tenemos el cruce del Mar Rojo. Entonces hay ciertos elementos que hacen eco, digámoslo así, en Marcos a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, tanto en Éxodo como en Isaías, en ambos éxodos, podríamos decir. El punto central de Isaías 40 es que en este nuevo éxodo que se va a dar cuando los exiliados regresen a Jerusalén, va a haber un regreso del Señor, así lo pone, ¿verdad? Estoy resumiendo Isaías. Entonces va a haber un regreso del Señor. Este regreso involucrará juicio sobre los enemigos del pueblo, los que los llevaron cautivos. Él los va a redimir, los va a traer de vuelta a Jerusalén, los llevará por el desierto de vuelta a Jerusalén, y luego reinará por los siglos de los siglos. Eso así en resumen la narrativa de Isaías. Entonces el Señor volverá, juzgará a los enemigos de su pueblo, los redimirá, los llevará por el desierto de vuelta a Jerusalén y reinará por los siglos de los siglos. Y ahora Marcos lo que está diciendo es este éxodo prometido en Isaías es lo que está ocurriendo ahorita, es lo que les voy a contar que ocurrió con Jesucristo. Entonces introduce su evangelio haciendo referencia específica a esta profecía.
porque sabemos que no se cumplió por completo. Los enemigos de Israel seguían ahí, estaban merodeando. De hecho, en este momento de Marcos, o en el momento en que Jesús aparece en escena, Israel no es cautivo exactamente, pero está sometido bajo el imperio romano. No es como que están en libertad, no han sido completamente redimidos, no tienen un rey, ellos no tienen un rey propio, no hay ningún rey, mucho menos un rey que esté gobernando por los siglos de los siglos. Entonces, evidentemente esa profecía todavía aguardaba cumplimiento, y Marcos llega y dice: en Jesucristo, este evangelio que les voy a contar, se cumple esta profecía. Hace alusión a esto y empieza a contarnos ahora sí la historia del heraldo prometido que viene a preparar el camino. Y el Señor en Isaías 40 es Yahweh. Eso es importante tenerlo claro. El Señor que regresará, el Señor prometido que regresará a venir al pueblo, es Yahweh en Isaías 40. Entonces, ¿quién es Yahweh? Bueno, el que ya vimos que se reveló como el Dios infinito, independiente, ¿verdad? Glorioso en poder, glorioso en bondad, glorioso en su ser. Este Yahweh es el prometido en Isaías 40. Marcos 1 del 4 al 8 continúa diciendo: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ok, ya tenemos 3 personas en solamente esta introducción. Tenemos 3 personas, y de nuevo, ven que no es como que Marcos nos dice la Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos está diciendo la doctrina, pero nos está mostrando algo. La clave está bueno, leamos el versículo 9. Dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Lo más evidente es que este Yahweh que iba a volver, el Señor de Isaías que iba a volver, es Jesucristo. Eso creo que es como lo más claro. Pero hay algo más, y se da en el diálogo que les estaba diciendo hace un rato. Voy a anotar un término más, un término técnico. Vamos a hacer con este pasaje una exégesis. Es una palabra grande. Prosopo. ¿Saben qué significa prosopos? ¿Sí? Prosopopeya. ¿Qué era una prosopopeya? La figura literaria, sí. ¿Qué ocurre en esa figura literaria? Que los animales hablan. Es que se le dan cualidades de persona, ¿verdad? Prosopos es persona. Se le da cualidades de persona a un ser inanimado. Eso es una prosopopeya. Bueno, vamos a hacer una exégesis prosopológica, es decir, una exégesis basándonos en las personas que están hablando o actuando en el texto que estamos leyendo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Un ejemplo de esto ya lo hemos hecho, esta es la palabra técnica, pero lo hicimos en el Salmo 110, cuando nos referimos al Salmo 110, donde dice: el Señor dijo a mi Señor, ¿verdad? Y cuando Jesús cita ese pasaje, él hace una exégesis prosopológica. Jesús dice: ¿quién es ese Señor? ¿Por qué dice él, dijo el Señor a mi Señor? ¿Verdad? Bueno, y ahí se da toda una conversación en la que la conclusión es: el Mesías es Señor, el Cristo es Señor también, o sea, es Dios también, es Yahweh
también. Entonces, la teología de la Trinidad, o la teología trinitaria, no tiene su origen en la filosofía griega, aunque utiliza mucho vocabulario prestado de la filosofía griega. Pero su origen está en este tipo de exégesis que al parecer hicieron nuestros primeros padres, ¿verdad? Los primeros estudiosos de los evangelios y de las cartas. Hicieron este tipo de exégesis para extraer la enseñanza que para nosotros es indiscutible, la enseñanza de que nuestro Dios es un Dios trino. Vamos a ver, entonces, Marcos 1, versículos 2 y 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Malaquías 3.1 decía, he aquí yo envío mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. ¿Quién es el que está hablando en Malaquías? Dios, Yahweh, ¿verdad? El Señor. Él es el que está hablando en Malaquías. En la cita de Marcos, entonces podemos asumir que el que está hablando es Dios también, Yahweh. Pero hay una diferencia, que ya no está hablando en primera persona, sino que le está hablando a alguien más. La pregunta es, ¿a quién le está hablando? Esa es la pregunta. Y de ahí se extrae. Y la persona con la que está hablando, como está intercambiando los pronombres, en lugar de camino delante de mí, dice que viene a preparar tu camino. Si ese camino delante de mí, yo soy Yahweh, ahora está diciendo, viene a preparar tu camino, quiere decir que ese tú es Yahweh. Sí. ¿Me explico? Entonces, la primera persona que está hablando es Yahweh, claramente por el contexto de Malaquías 3.1. Pero también de ahí extraemos que con quien está hablando también es Yahweh. Muy bien. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. La voz que clama, sabemos quién es, ese es Juan el Bautista. Entonces, está hablando el Señor y le está hablando al Señor. Y Marcos entonces nos introduce, por decirlo así, como que nos mete a escuchar un diálogo entre dos personas, como si estuviéramos oyendo un diálogo ajeno, ¿sí? Una conversación que se dio entre dos personas. Jesús entonces, en este contexto, aparece identificado como Yahweh, aparece identificado como el Señor. ¿Por qué? Porque más adelante, porque nos dice, la voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Y si esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, que viene a preparar el camino para el Señor, viene a preparar el camino para Yahweh, Juan mismo nos da la conclusión de quién es ese Yahweh cuando él dice, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, del que yo no puedo desatar las cuerdas de sus zapatos. ¿Y quién es ese que viene detrás de Juan? Cristo Jesús aparece de inmediato en escena. ¿Ven lo que está haciendo Marcos entonces? Nos dice, está Yahweh, el Señor, preparando el camino para Yahweh, el Señor, que es Jesucristo, el Señor. Jesucristo entonces es Yahweh. Marcos 1, del 9 al 11. Y sucedió en aquellos días entonces que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Sigamos leyendo. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y vino una voz de los cielos que decía, de nuevo un diálogo, ¿sí? Este diálogo lo escucharon todos, pero es curioso porque en el Evangelio de Mateo lo narra así, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo, en Lucas es igual, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en Marcos hay una diferencia. En Marcos dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos oyendo, por decirlo así, un diálogo ajeno, y en ese contexto Juan y todos los que estaban ahí, bueno, no sabemos quiénes lo escucharon, evidentemente Juan lo escuchó, escucharon esta manifestación del cielo, ¿verdad? Alguien, Yahweh, diciéndole a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Por qué esa discrepancia entre el Evangelio de
de Mateo, Lucas y el Evangelio de Marcos. Creo que es un tema de énfasis. No es que se hayan equivocado, la revelación es la misma, sigue diciéndonos lo mismo, pero la profundidad, yo creo que Marcos quiere señalar el punto de que Jesús es Señor, ¿verdad? Y que Él es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Mateo y Lucas no están concentrados en ese punto específicamente, entonces tal vez por eso es que cambian el pronombre. Pero en fin, Marcos quiere señalar este punto específico, ¿verdad? Él quiere establecer la relación con la profecía del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, ese diálogo con el que él empezó, envió un mensajero delante de ti, que preparará el camino delante de ti, o preparará tu camino. Ese mismo diálogo, este es como una continuación de ese diálogo. Ahora, los mismos actores están de nuevo dialogando. O más bien, pues no es un diálogo en sí, porque solamente habla el Padre, ¿verdad? Y dice, tú eres mi hijo. Esta es la primera revelación de la Trinidad. La primera revelación. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque se cree que Marcos fue escrito primero. Aunque aparece de segundo en nuestros evangelios, se cree que Marcos fue escrito primero. Entonces, por eso podemos decir que esta es la primera revelación de la Trinidad. La relación entonces que existe entre el que habla y el que escucha es, si él es hijo, quiere decir que el que está hablando es el Padre. Y ahí vemos entonces la primera relación, de nuevo no nos la dice, pero nos está mostrando la primera relación de la Trinidad, Padre e Hijo. Y aparece el Espíritu Santo, aunque no se nos dice cuál es su relación todavía, nada más sabemos que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es evidente que es otra persona separada, pero no se nos dice exactamente el proceder, ¿verdad? Eso todavía no lo ha discutido Marcos. Sí se revela en los evangelios cuando Jesús mismo dice, es necesario que yo me vaya para enviarles, y entonces ahí está la generación o producción o procesión del Espíritu Santo del Hijo, por lo menos, ¿verdad? Les voy a enviar al Consolador. Muy bien, entonces, en resumen, Yahweh promete volver a Sion. Jesús viene identificado como Yahweh. Él es Yahweh regresando a Sion. Alguien le está hablando a Yahweh como si fuera su hijo. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Por lo tanto, Yahweh también es Padre. El Espíritu de Yahweh desciende sobre el Hijo, y así tenemos personas distintas actuando en este pasaje. Eso es exégesis prosopológica. Estamos analizando las acciones de las personas y la identidad de estas personas. Es una distinción entonces, por primera vez, con esta claridad, una distinción de personas dentro de la deidad. Voces personales dentro de Dios. Dios comisionando a Dios. También sabemos que Dios unge a Dios, no lo muestra este pasaje, pero en ese sentido, ese vocabulario, ¿verdad? Primera vez que podemos hablar así de distintas personas actuando en este pasaje. Bueno, con el Espíritu Santo, sí. Con el descenso del Espíritu Santo, Dios ungiendo a Dios directamente. Otros ejemplos. La única manera de saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu es que Él hable de sí mismo en esos términos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Él está hablando su nombre, Él está hablando como si fuera Padre, hablando como si fuera Hijo, hablando como si fuera Espíritu. Marcos 12:36 es la referencia o la cita famosa del Salmo 110, del que hemos hablado bastante, pero ahora quisiera verlo en el contexto de Marcos 12. Vamos a ir a Marcos 12. Y Marcos 12, versículo 36 específicamente, pero sí vamos a estudiar un poco el contexto completo. Pero en Marcos 12:36 Jesús, es curioso porque hay como una intencionalidad en hacer que esto sea trinitario, porque Jesús dice, ¿por qué dijo David en quién? Por el Espíritu Por el Espíritu Santo.
¿verdad? Él mete eso ahí como para dejar claro, no son dos, nada más son tres, ¿verdad? Entonces Jesús menciona al Espíritu Santo, yo creo con esa intención de hacerlo trinitario, y dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces de nuevo es como que David está escuchando una conversación ajena, la está pasando de nuevo. David, por el Espíritu, escucha una conversación que se dio entre el Señor y su Señor. ¿Quiénes son? Ahí es donde radica la pregunta. ¿Quiénes son el Señor y su Señor? Resumen de contexto. En el capítulo anterior, no pasó por el frente, gracias. En el capítulo anterior, Jesús acaba de limpiar el templo. Estaban cambistas, vendedores, mercaderes ahí, y Jesús entra en el templo, se enoja, hace un látigo de cuerdas, bota las mesas, saca los mercaderes. Y la pregunta que le hacen los líderes es, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Entonces, esa pregunta es la que va a dirigir el contexto de todo lo que viene después. Jesús les responde con qué autoridad bautizaba Juan. Les devuelve una pregunta y ellos no contestan, recuerden, no quieren contestar porque dicen que si decimos que es del cielo, que es de Dios, entonces nos van a reclamar por no haberle creído. Si les decimos que no es de Dios, entonces, bueno. Los apedrean porque ¿Por qué entonces autoridad bautizaba Juan? Ellos no responden y pareciera como que se queda la conversación en el aire. Pero Jesús sí les responde. Eso es lo que vamos a ver. Primero les cuenta una parábola. La parábola de los labradores malvados. Conocemos la parábola. Un hombre planta una viña, contrata a unos labradores para que cuiden la viña y envía a sus siervos a recoger los frutos de la viña. A uno de ellos lo golpean, al otro lo matan y finalmente este hombre decide enviar a uno más. Tengo a mi hijo amado. Entonces va a enviar a este hijo amado y ellos, ¿qué es lo que dicen los labradores? Este es el heredero. ¿Verdad? No vienen las mismas condiciones de los siervos. ¿Sí? Eso es importante. Vean lo que Jesús está diciendo. Este no viene en la misma condición de los siervos. ¿Quiénes eran los siervos en la interpretación de la parábola? Los profetas. Este no viene como mensajero. Este es heredero. Este es dueño de la viña, tan dueño como el padre. Dueño de la viña. Entonces ellos dicen, matémoslo para quedarnos con la heredad. Matémoslo para quedarnos con la viña. Ok, esa es la parábola. Y Jesús aplica un pasaje donde dice la roca o la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, ¿verdad? Todo en respuesta a la pregunta de la autoridad. Todo esto es en el contexto de esa pregunta. ¿Con qué autoridad vienes y haces esto? Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús básicamente? Yo vengo como hijo. Eso es lo que les está respondiendo en la parábola. Yo vengo como hijo, no vengo como siervo, no soy un profeta más, vengo como hijo. Tengo el derecho de mi padre de exigir los frutos de la viña. No nos vamos a meter en toda la interpretación, pero en última instancia, él dice que él es digno de recibir los frutos de la adoración del pueblo. En última instancia, eso es. Entonces, hay un reclamo de deidad en lo que Jesús está diciendo. Se dan tres preguntas: la pregunta de la resurrección, cuál es el gran mandamiento, y la pregunta de los impuestos, todas para probar a Jesús, ¿verdad? Y al final, ahora sí como para remachar, es donde se da la cita del Salmo 110, que Jesús les dice, la pregunta que les hace es: ¿de quién es hijo el Cristo? Esa es la pregunta que ahora Él les está haciendo a ellos. ¿De quién es hijo el Cristo? La respuesta obvia para los judíos es hijo de David, ¿cierto? Esa era la profecía, que vendría un hijo de David. El Cristo sería hijo de David.
Esa es la respuesta que salta a la mente de los judíos. ¿De quién es hijo de Cristo? De David. Ajá, de David. Entonces, dice Jesús, ¿por qué dice David en el Espíritu? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo, la misma narración, Mateo sí hace la pregunta así: ¿de quién es hijo? Específicamente, no solo de David. La respuesta es no solo de David. Es hijo de David, porque eso dice la profecía, pero no es hijo solo de David. Hay otra filiación, hay otra relación de padre e hijo ahí en el pasaje. La importancia, mis hermanos, realmente no es el nombre o la relación de padre e hijo específicamente, sino la posición que se le otorga a este hijo. Porque el Señor Adonai le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sobre qué autoridad? La pregunta era, ¿con qué autoridad? ¿Recuerdan? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les está respondiendo, yo soy hijo, no siervo, vengo en otra calidad, vengo demandando los frutos de adoración, o sea, soy Dios, y me han puesto o me han sentado a la diestra de Dios, compartiendo la autoridad de Dios. ¿De dónde viene esa autoridad? De ahí, del cumplimiento de esa profecía. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El nombre Adonai puede aplicarse a cualquier rey. De hecho, se aplica a David en ocasiones en el Antiguo Testamento. Entonces, realmente no es el punto del nombre. Jesús podía decir que él era Adonai y ellos podrían haber entendido, ok, es el rey mesiánico. Como David fue un rey mesiánico, un tipo de rey mesiánico, este es otro tipo de rey mesiánico. No necesariamente deidad, no necesariamente Dios encarnado. Pero la frase, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hace una revelación de la posición de autoridad y podemos decir privilegio del hijo que no comparte ningún otro rey. Ningún otro rey comparte esta posición. Revela entonces esa naturaleza de la relación padre-hijo que existe entre ellos y, como les dije, responde así a la pregunta de la autoridad. Dios es el gran rey que gobierna sobre todas las cosas. Dios es el gran rey soberano. Y este gran rey soberano hizo un pacto con David y con sus hijos de establecer una dinastía terrenal. De modo que así como Dios gobierna en los cielos, así va a haber un hijo de David siempre gobernando en la tierra, en el reino de Israel, y si hay pistas de una ampliación de ese reino, ¿verdad? Pero siempre está esa distinción, el rey de los cielos y un rey terrenal, un rey de este ámbito, un rey como nosotros, por decirlo así. Pero y es curioso que en el pacto que de Dios establece con David, utiliza el vocabulario padre e hijo. Cuando Dios establece el pacto con David, le dice, yo seré a ti, para ti, seré padre, o seré a ti por padre, y tú serás a mí por hijo, o me serás hijo. En el caso de David, adoptado, él y toda su descendencia, para ser reyes terrenales en el mundo. Pero Dios es rey del cielo, y David es rey de la tierra. Pero, volviendo a la cita de Isaías, que es la que dirige la mente de Marcos en este capítulo, en Isaías sucede algo muy interesante. Dios habla de él, de sí mismo, como exaltado. Desde el principio, creo que en el capítulo 2 ya empieza a presentarse como el Dios exaltado, el Rey exaltado, el Señor exaltado. Y un tema que recurre varias veces en Isaías
es que Él es exaltado y cualquiera que quiera exaltarse será humillado. Constantemente ocurre esto. Entonces se repite una y otra vez: yo soy el Dios exaltado, el Rey exaltado, altísimo, etc. Todo este vocabulario de exaltación, y cualquiera que intente exaltarse será humillado. Hasta que llegamos al capítulo 52, y aquí ocurre algo diferente. En el capítulo 52 dice el Señor, hablando de su siervo, que si fuese un rey según la dinastía de David, esto incurriría en algún tipo de blasfemia, lo que dice. ¿Por qué? Porque dice: mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Después de que Dios ha estado diciendo durante todo Isaías: yo soy el único exaltado, el único enaltecido, el único digno, cualquiera que se exalte será humillado, viene y dice: de este siervo será enaltecido en gran manera, será exaltado, será prosperado. Es raro, porque ese derecho pertenece solo al Señor. Por lo tanto, no puede ser David, ni un hijo en la carne de David. No puede ser simplemente un rey terrenal. Sí, descendiente de David, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber otra naturaleza en esa persona para que sea exaltada sin incurrir en blasfemia, para que sea enaltecida a la posición de Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me sigue? Entonces, evidentemente Jesús está diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy ese siervo exaltado. Daniel 7 usa un vocabulario parecido cuando habla del Hijo del Hombre, un Hijo del Hombre, ¿verdad? Y ese es uno de los epítetos que Jesús más usa para sí mismo, el Hijo del Hombre, para referirse a él mismo. Un Hijo del Hombre que recibe dominio eterno. Todos los reyes de la tierra tienen dominio temporal, tienen dominio por un momento y mueren. Igual las dinastías, por más extendidas que sean, tienen su final. Pero este Hijo del Hombre asciende a los cielos, al trono de Dios, y se le da un reino que dice que es un dominio eterno. ¿Quién será este? Es ese mismo del Salmo 110: siéntate a mi diestra, comparte mi trono. Ese trono de Dios, símbolo símbolo de su soberanía, de su dominio sobre todas las cosas, de su control sobre todas las cosas, de su autoridad absoluta. Un símbolo de monoteísmo para los judíos. El trono de Dios es que no comparte su trono con nadie, es que no hay más dioses, solo hay un Dios. Monoteísmo. Entonces Jesús hasta está como ¿cómo se puede decir? Desafiando un poco el entendimiento que ellos tenían hasta este momento de quién era este Dios, porque sí es un solo Dios, no deja de ser un solo Dios, pero existe en tres personas. Esa es la novedad del Nuevo Testamento, lo que está añadiendo Dios acerca de sí mismo. Ese Dios que no comparte su trono con nadie, comparte su trono con Dios. Dios Padre con Dios Hijo. El Mesías entonces no es simplemente un rey mesiánico de la tierra, es un rey que comparte la deidad y la soberanía, el trono del rey del universo, del rey soberano. Andrés, ¿qué vas a decir? Ya pasó hace rato. Pues. No se preocupe. No, lo que quiero comentar es que cuando están diciendo lo de dijo el Señor, mi Señor, que la palabra Señor en sí mismo no tiene connotación divina, ¿verdad? Es cierto, pero también en el contexto que está siendo utilizada sí le da esa connotación, porque tiene dos cosas muy interesantes, y es, la primera es quién lo está diciendo, que era David, ¿verdad? Que era el rey, quién estaba por encima de él, y no que no era cualquier rey tampoco, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se está utilizando la palabra Señor en el mismo contexto en el que Jehová está siendo llamado como Señor. Sí, correcto. Porque cuando David es llamado Señor, nunca es cerca de Dios, ¿verdad? En el sentido de para que no se preste a comparación. Mientras que ahí está la par de Jehová. Correcto, correcto. De hecho, digamos,
el punto es, sí, para los lectores, y ahora yo creo que nosotros teniendo la revelación que tenemos, es mucho más evidente y más claro entenderlo así. Pero para los judíos que no tenían una revelación clara de la Trinidad en ese momento, y se les está presentando el Mesías, ¿verdad? Y los está desafiando, él les está diciendo, no solamente es Adonai, que podría aplicar a cualquier rey, es que a este rey le está diciendo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es siéntate en mi regazo, siéntate en mi trono, de lo que él está diciendo. Una De hecho, los diferencia testigos de adicional. Jehová usan ese versículo, ¿verdad? Sí. Para decir que se escribe diferente, entonces que es un tecnicismo absurdo. Sí, como suelen hacer, ¿verdad? Aquí podemos tener una conversación interesante con ellos, para los que les gusta invitarlos a la casa y conversar. Hay personas que tienen ese don, ese llamado. Muy bien, entonces, de nuevo, está clara la teología de la Trinidad en este pasaje. David, hablando por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, y ese Señor es Jesucristo el Mesías. Así, mis hermanos, nace entonces la teología de la Trinidad, que para nosotros es tan común. Entonces vean que no es un tema filosófico, insisto, no es una cuestión que la mejor explicación filosófica que se les ocurrió a los primeros padres para esta cosa extraña que estaba ocurriendo. No, es que el Nuevo Testamento es bastante claro en mostrarnos la doctrina de la Trinidad, bastante claro. Tal vez no utiliza siquiera la palabra Trinidad, no utiliza la palabra Trino, pero es evidente en la narrativa que Dios existe en tres personas. Es evidente. Y solo hace falta profundizar un poco y hacer este ejercicio de exégesis que acabamos de hacer. Muchas veces vemos en los evangelios que Jesús se dirige a Dios como Padre, ¿verdad? Constantemente es así como Jesús se dirige a Dios, lo nombra Padre. Él se nombra a sí mismo Hijo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10:21, en aquella misma hora él se regocijó, hablando de Jesús, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Entonces, aprendemos que en el único Dios verdadero existe uno que es el Padre, uno que es el Hijo y uno que es el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús se nombra, por decirlo de alguna manera, al Dios Trino. En el bautismo de Jesús están las tres personas actuando dentro de la narrativa. Y esto ayuda a entender entonces, como les dije, la conclusión de Mateo, que comienza diciendo la raíz de este nuevo comienzo del Evangelio, de esta comunión con Dios y esta comunión dentro de Dios. Así inicia la obra de Jesús, y este Hijo que es enviado por el Padre entonces cumple todas las promesas del Padre. El resultado de la obra de Jesús en los Evangelios es que ahora nosotros somos bautizados en el Dios Trino. Hay un resultado ahora sí del lado de la iglesia. Las relaciones internas entonces del ser de Dios son la base del Evangelio. Y las tres personas están activas en el Evangelio. Entonces aún nuestra comprensión del Evangelio es trinitaria, porque Dios Padre envía al Hijo, ¿cierto? Dios Padre envía al Hijo a realizar la tarea, y después cuando el Hijo sube, Él envía al Espíritu Santo para hacer efectiva su obra en las vidas de los creyentes. Pues todos los tres están activos y presentes en la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a ver un último pasaje, no nos vamos a detener demasiado en Primera de Corintios, capítulo 8.
hablamos de que Moisés respondió a la revelación de Dios, al nombre que Dios había dado a conocer. La iglesia responde de la misma manera al nombre que Dios está dando a conocer ahora como Trino. Por tanto, versículo 4, ¿De cuál capítulo? capítulo 8, 1 Corintios 8, 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Hasta ahí estamos bien. Luego dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, supuestos dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Un Dios, un Señor, utiliza vocabulario singular. Un Dios, un Señor, pero está hablando de dos personas. ¿Sí? Está hablando de dos personas. Y esa frase, existe un solo Dios, existe un Dios, nos recuerda Deuteronomio, el Shema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo empieza? Escucha, o oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto hace eco a eso. Hay un solo Dios, un solo Señor. Un texto claramente monoteísta, pero dice que este Dios es Padre. Y dice que este Dios también es Hijo. O sea, hay una relación dentro de Dios. El Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Hijo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos. ¿Qué cualidad estamos viendo ahí de las tres que vimos en la primerísima clase de Teología Pro? Puede ser, pero hay una más clara. Causalidad. Causalidad. Entonces se le aplica causalidad a ambos. De quien proceden todas las cosas, por quien existen todas las cosas, la fuente de todas las cosas, el Padre y el Hijo, en quien nosotros somos, en quien nosotros existimos y para quien nosotros existimos. Lo mismo hace Juan. Lo mismo hace Juan. Juan lo hace, sí, y más bonito. Y Romanos también, Pablo en Romanos, ¿verdad? Dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces hay como una relación ahí de nuestro ser con el ser de Dios, pero también la establece ahora también con el ser del Hijo. Procedemos del Hijo. Hay una causalidad en nuestra naturaleza, en nuestro ser, en nuestra metafísica. Una relación que es la misma relación que existe entre Dios y todas las cosas. ¿Cuál es la relación que existe entre Dios y nosotros y entre Dios y todas las cosas? Que es creador. Entonces, ¿verdad? Dios es creado y nosotros somos creados. Procedemos de Él, somos para Él. En fin, todos los demás nombres, entonces, si pensamos en los demás nombres, Yahweh se puede aplicar a las tres personas independientemente, ¿verdad? Y eso es lo que vemos que ocurre en el Antiguo Testamento. Cualquiera de los nombres que hemos visto hasta ahora se puede aplicar a cualquiera de las tres personas, excepto estos tres. Porque los nombres de la Trinidad son relacionales. Entonces, el Espíritu es el Espíritu, el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. En ese sentido no traslapan, ¿sí? Pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Yahweh, el Padre es Yahweh, el Espíritu es Yahweh. El Hijo es nuestra roca, el Padre es nuestra roca, el Espíritu es nuestra roca. Todos los demás nombres se aplican a los tres, pero los nombres que los distinguen entre ellos obviamente no aplican a los tres. Muy bien, a modo de eminencia se nos enseña que existe una generación, perdón, sí, Andrés. Es una pregunta, pero Sí. sin embargo sí hay algunas palabras en la Escritura en las que a Cristo se le llama como Padre. Por ejemplo, Padre Eterno.
Es verdad. Isaías. Sí. O sea, siempre, estoy de acuerdo, siempre se hace diferencia entre uno y lo otro, pero sí hay un momento en el que a Cristo se le ha dado ese atributo. Sí, y es no en el sentido de la relación entre el Padre y el Hijo. Es en el sentido de la relación entre el Padre y nosotros. Dios como generador de todo lo que existe. Entonces, incluso en este contexto, aunque bien no lo dice, podríamos decir que el Hijo es nuestro Padre porque procedemos de Él y existimos en Él, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no es la misma relación, pero sí se le llama Padre. Nosotros podemos llamar a Cristo nuestro Padre, porque Él es Dios y es nuestro Creador, nuestro progenitor en ese sentido, ¿verdad? Pero no es la misma relación entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros dos? Eminencia, negación y causalidad. ¿Vemos los tres ahí? Aplicados a los dos. ¿Sí? Un Dios, un Señor. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo están? Díganme ustedes cómo los... Eminencia, hablemos de la eminencia. ¿Cómo podemos entender la eminencia en esta relación de Padre e Hijo dentro de la Trinidad? No, ahí no se da eso. ¿Cómo? Ahí no se da eso. ¿Sí? No, ¿cómo así? Sí. Eso es de Dios y de un Señor, cuando dice Padre hoy. Bueno, sí. Al decir que Él es Padre, la unión, sí, perdón, tiene razón. Es la unión, vamos a ver, es la generación del Padre y la procedencia eterna del Hijo del Padre. En este sentido, hay una relación de eminencia con nuestra producción de hijos. ¿Sí? Podríamos ponerlo así. Nuestra producción de hijos, me estoy haciendo bolas. Cuando hablamos de que Dios es Padre y Jesús es Hijo, a veces pensamos, de nuevo, que el punto de referencia somos nosotros. Que así como yo soy Padre, entonces Dios es Padre, ¿verdad? Pero más grande, un Padre más grande. O que así como yo puedo ser hijo de mis padres, el Hijo es hijo también, pero en un sentido mayor. No es eso. Démosle vuelta. ¿Cómo lo entenderíamos correctamente? Nosotros, en nuestras generaciones, yo como padre de mi hijo, o yo como hijo de mis padres, soy un reflejo imperfecto de la relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo. Hay eminencia en la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Esa producción eterna, digamos así, esa generación eterna del Hijo por el Padre es la fuente de todas las demás producciones dentro de la creación o generaciones dentro de la creación. El hecho de que nosotros podamos tener hijos es un reflejo imperfecto. ¿Y por qué es un reflejo imperfecto? Porque el Padre y el Hijo son Padre e Hijo eternamente. No hubo un momento en el que el Hijo fue engendrado, así un momento en la historia. No, es el Hijo eternamente engendrado del Padre. ¿Sí? Nosotros engendramos en el tiempo, por eso es inferior nuestra generación. Nosotros generamos en el tiempo, tenemos hijos en el tiempo, son hijos nuestros, ¿verdad? Por el tiempo que estén con vida, y nosotros somos padres por el tiempo que estemos con vida, etc. Está limitado, está muy limitado al tiempo, pero la generación eterna del Hijo por el Padre es perfecta, es eterna. Ese es el absoluto. Nosotros somos el reflejo imperfecto, el reflejo debilitado, digámoslo así, pero reflejo al fin y al cabo. Y toda producción que se da entonces en la creación es un reflejo imperfecto de esa producción gloriosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nos metemos más profundamente todavía, yo sé que podemos hacernos un colocho en la cabeza, pero es esa la razón por la que Jesús puede venir a la tierra y decir: yo soy el pan, yo soy el agua,
Yo soy la puerta, yo soy el pastor, porque de Él proceden todas las cosas y todo lo que existe es simplemente un reflejo de Él. Todo lo que existe habla de Él. Esa es la razón por la que lo puede hacer con toda confianza. A modo de negación, entonces, podemos decir que la generación del Padre, perdón, la generación del Hijo por el Padre es eterna, en nuestro caso es temporal. Entonces ahí hay negación. Es inmutable, nunca cambia. En nuestro caso, tener hijos implica cambio. No hay manera de quitarse el cambio, ¿verdad? Implica cambio en el papá, implica cambio en la mamá, más implica cambio en los hijos. ¿Sí? Sí, cambio en la economía de los hijos. Cambio por todo lado. Pero la producción eterna del Padre es eso, es eterna, es perfecta, es inmutable, es inmaterial, Por eso a veces nos cuesta entender el concepto de la Trinidad, porque nosotros hablamos de Padre e Hijo, específicamente de esas dos personas. Hablamos de Padre e Hijo y nosotros pensamos en dos cuerpos diferentes porque estamos limitados a lo material. ¿Sí? Pero en la Trinidad no hay materia, no hay cuerpos. Bueno, ahora el Hijo está encarnado, tiene cuerpo, ¿verdad? Pero en las personas, en el ser de la deidad, puede haber generación eterna, inmutable e inmaterial del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros entonces de nuevo somos una manifestación inferior, un reflejo de la gloriosa deidad. Más bien, esa relación, como anteriormente estábamos enfocando, ¿Sí? la usan los testigos de Jehová, que Jesucristo es un hijo menor, un Dios menor. Ajá. Descreación. Porque no lo logran entender, de hecho, porque lo entienden en nuestros términos. En nuestros términos, un padre y un hijo no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque el padre es mayor, ¿sí? Es más maduro, es adulto, el hijo es un bebé, dependiente, pequeño, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, pero mientras tanto el padre también está creciendo, está desarrollando, nunca van a ser iguales. Hay tiempo, hay materia, hay cambio involucrado, pero en la generación eterna del Hijo por el Padre no hay cambio, no hay materia, no hay y no hay tiempo, correcto. Entonces pueden ser iguales en naturaleza, aún siendo distintos en persona, Padre e Hijo. ¿Okay? Y lo mismo aplica al Espíritu Santo, pero este pasaje no habla específicamente en esa parte del Espíritu Santo. Y por causalidad, pues lo que ya dijimos. Unido a la eminencia, la causalidad, el hecho de que el Padre y el Hijo son los generadores de absolutamente todo lo que existe, de todo lo que hay. Y todo lo que existe fue creado para ellos, existe por ellos, tiene su existencia en ellos, y es un reflejo de ellos. Lo hemos tratado en todo este diálogo, tal vez no directamente. Entonces, la relación entre el Padre y el Hijo es el paradigma, y nosotros somos el Y el Espíritu, ¿no? Sí, y el Espíritu, correcto. Ahorita me estoy enfocando en el Padre y el Hijo porque son los dos mencionados, las dos personas que aparecen en este pasaje, pero sí, por supuesto. La razón por la que existen padres e hijos en la creación es porque Dios existe en la persona del Padre, en la persona del Hijo. Y en este sentido, un último punto, ya con esto terminamos. Yo sé que la de hoy ha sido más filosófica, ¿verdad?, que otra cosa, pero en este sentido, Dios es eternamente productivo. Él no necesitaba crear para ser productivo, ¿sí? Por lo tanto, crear el mundo no le añadió nada a su naturaleza, porque Él ya era eternamente Padre. Y ya el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo ya procedía de ellos eternamente. Entonces ya había producción, digámoslo así, en el Padre, eterna en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la persona de Dios. Eternamente fructífero en ese sentido, el Hijo engendrado eternamente del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque puede pensarse que al crear Dios todo lo que existe, añadió algo, ¿sí? Antes no era creador, fue creador en el momento que creó la creación, ¿sí?
Pero no, realmente es eternamente creador, es eternamente Padre, eternamente Hijo, eternamente Espíritu Santo y toda la relación que eso conlleva. Por lo tanto, crear a los seres humanos no le añadió nada, nos añadió muchísimo a nosotros, totalmente, pero no le añade nada a Él. Él es eternamente productivo, eternamente fructífero. Una pregunta, Sí, con respecto a los Padre, Hijo y Espíritu Santo. sí. Pienso yo, ¿verdad? Digo yo, él se revela al hombre en esos tres oficios o nombres, ¿verdad? Sí, correcto. Y ese a raíz de que él quiera revelarse y darse a entender por el hombre, digo yo. No es a razón del hombre, más bien. El hombre es el reflejo, recordemos. No, estoy de acuerdo. El hombre es el reflejo, pero él, para revelarse al hombre, tiene que bajar al nivel del hombre. Entonces se va a entender, en los oficios, digamos, de Hijo y Espíritu Santo se va a revelar. No, tenemos que afinar un poco ahí. No estamos hablando de oficios, estamos hablando de personas, ¿verdad? Personas diferentes. No es como que Dios de repente se muestra como Padre y luego Dios se muestra como Hijo, pero es el mismo. No, son tres personas distintas, con roles, papeles diferentes, ¿verdad? Con funciones diferentes y lo vemos muy delineado en la obra de la salvación específicamente, muy delineado, tres personas distintas. Los nombres que utiliza de llamarse Padre, Hijo y Espíritu Santo no son en favor nuestro en primer lugar. Es porque es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y nosotros los entendemos a raíz de que la creación, recuerda lo que habíamos hablado, la creación es teomórfica. Nosotros entendemos el concepto porque Dios nos creó. Porque ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo nos creó a nosotros con la capacidad de procrear. Entonces hay un concepto inferior reflejado en la creación de lo que significa ser Padre, de lo que significa ser Hijo, ¿verdad? Y lo que dice Jesús de lo que significa tener Espíritu, ¿verdad? Y cómo el Espíritu conoce a la persona y de la misma manera el Espíritu Santo conoce a Dios. Esa misma relación nosotros la entendemos como criaturas teomórficas. No que Dios haya, obviamente hay condescendencia de parte de Dios al darse a conocer así, pero no que Él haya tomado la forma para que la entendamos. No, es que Él es así, Él es Padre y Espíritu Santo. Y para entendernos. Sí, correcto. Digamos, no, para entender bien la idea, no es que porque somos padres, Dios se llamó Padre para que entendamos cuál es su rol, Correcto. sino que como Él ya es Padre, Eternamente. Él nos creó como padres, Correcto. digamos, para procediendo de Él, digamos, de su naturaleza, en ese sentido, para Sí. que hacer ese reflejo en nosotros. Es digamos. correcto, es correcto. Sí, exacto. Es parte de nuestra imagen y semejanza. Es parte, que eso iba a decir. hablamos aquel día. Es correcto, es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y parte del reflejo en toda la creación, porque en toda la creación se da producción, ¿cierto? No solamente en los seres humanos, en toda la creación hay producción y generación. Todo eso es reflejo de la eterna generación, la eterna generación del Hijo por el Padre. Él es. No, iba nada más a aportar esa parte de lo que estaba diciendo Andrés, en el hecho de, en Efesios, cuando se ve la labor del Padre y el llamado al Hijo, el Hijo a la obediencia y el Padre a la enseñanza. Pero esa instrucción no es porque el Padre es porque tuvo un hijo, es simplemente porque Dios le está dando esa tarea y le dice, yo te estoy dando a usted esa responsabilidad. No necesariamente es padre porque tienes un hijo, es porque yo te estoy diciendo, eres padre y te estoy dando esa tarea, y aquí un hijo, y el hijo tiene también esa responsabilidad aparte por el hecho de que él es el que está dando la orden. Y viene obviamente ya acomodando el concepto que ahora tenemos del Dios Trino, es que viene de ahí, viene de esa ordenanza de ese ser trino revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces calza el entendimiento, ¿verdad? En esa parte son ordenanzas de Él, no necesariamente porque nosotros entonces tengo un hijo, entonces ya sé, entonces soy padre. Nosotros, esa es nuestra manera de entenderlo,
pero no lo vemos más bien del lado de que es Dios el que está poniendo todo y creando todo y definiendo todo. Y definiendo. Claro, eso es claro. Son las 8:30, hermanos, lo logramos. No, tenía un comentario más. Sí. Como de media hora. Claro. Disculpen el corazón de pastor, como No, siempre. no, sí. Esto es claro que fue una de las primeras doctrinas definidas en el comienzo de la iglesia. Entonces, aunque ahorita nosotros en una manera lo creemos sin ningún problema y aunque sabemos que hay misterio, pero como que muy fácilmente lo creemos, es una doctrina esencial en nuestra fe. Realmente podemos nosotros agarrar la palabra de nuestro Dios y ver la Trinidad prácticamente en toda la obra de nuestro Dios. Nosotros hablamos de la salvación y usted va a ver un Dios trino salvándonos. Usted agarra la santificación de nosotros y usted ve un Dios trino en cada aspecto. Si usted ve la iglesia, usted ve un Dios trino haciendo su iglesia, congregando, mandando a su hijo, la cabeza. Entendemos nuestra relación incluso de padre, hijo, esposo, el hecho de aprendemos subordinación, aprendemos mucho de solamente ese concepto del Dios trino. Es una doctrina que más bien enseña mucho para nosotros. Aprendemos, como lo acabas de decir, Él es así, nuestro Dios es así. Y nos ha creado a nosotros y aprendemos de Él. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es porque Él es nuestro creador. Y más bien aprendemos mucho de nuestro Dios trino. Yo aprendo mi subordinación, el hecho de que cuando nos dice someteos unos a los otros, ¿de dónde aprendo esto? Que el Padre, el Hijo se someten y en una manera perfecta y así nosotros también aprendemos muy práctico para nosotros la Trinidad. ¿Qué significa? La pregunta que podríamos plantearnos es, sabemos que en la caída algo se dañó en la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Se manchó, se tergiversó, pero en Cristo Jesús hemos sido recreados, somos nuevas criaturas en Cristo, no de una naturaleza nueva, sino en el sentido de regreso a el plan original. Esa es la idea. Y cuando estemos en gloria, ahora sí, completa ausencia de pecado. Pero en este caminar, en este peregrinaje, ¿qué significa para nosotros? Nos vamos a quedar con esta pregunta, no la vamos a responder ahorita, pero pensemos en las implicaciones. ¿Qué significa para nosotros reflejar al Dios que nos creó en las diferentes relaciones, en nuestro entendimiento de todo lo que Lester está diciendo, como iglesia, como padre, como esposo, como hijo, como abuelo, como maestro, como en donde sea que me mueva, como creación de Dios, como hombre y mujer creados a imagen de Dios? ¿Cómo reflejo mejor, de qué manera entiendo mejor incluso mi papel y lo desempeño mejor para dar gloria a aquel que me creó a su imagen y semejanza? Las implicaciones son abrumadoras, no podemos detenernos a verlas ahorita, pero es bastante material para pensar. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo están activos en nuestras vidas constantemente, enseñándonos constantemente. No nos quedemos en la teoría, ¿verdad? Como aquello lejano, allá abstracto. No, son tres personas reales, relacionadas con nosotros de manera real, que actúan en nuestra vida de manera real y que son dignas de nuestra adoración, de nuestra completa alabanza, de nuestra vida, de todo lo que somos, fuimos creados para ellos. Así que vivamos a la luz de esa profunda realidad. El Padre es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor, y el Espíritu Santo habita en nosotros como templo, como su templo. Entonces, están los tres activos en nuestras vidas. Vivamos para Él, vivamos para Él, para Yahweh. Bueno, Dios trino.
Gracias por revelarte como Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la riqueza que eso significa para nuestro andar cristiano, por la obra que haces, oh Dios, en cada una de las tres personas, por las relaciones que existen dentro de ti. Ayúdanos, oh Padre Santo, a saber cada vez más meditar en ello y saber reflejarte como tu creación, como aquellos que fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Recréanos cada vez más conforme a la imagen de Jesucristo. Haznos cada vez más como ese ser humano perfecto que Él es, y ayúdanos, oh Dios, a reflejarte en todas nuestras relaciones. Ayúdanos, oh Dios, a entendernos como padres, como esposos, como hijos, como pastores, incluso como ancianos, como maestros, como miembros de la iglesia, como las diferentes partes o funciones que desempeñamos en nuestra vida. Que en todas estas áreas entendamos que lo que estamos haciendo es reflejándote a ti, y que en última instancia, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, en todo lo que creemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que construyamos, oh Dios, que podamos rendirte a ti toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, a ti que eres nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre trino